lectura de la Biblia, obrando el hábito de leer la palabra de Dios. A la Iglesia de Cristo. Muy buenas, mi nombre es José Cabrero, soy pastor de la Iglesia Cristiana Bautista de Vallecas, en Madrid, y vamos a estar en este día pues leyendo un pasaje de Primera de Crónicas, capítulos 10, 11 y 12. Animarte, hermano y hermana, a que puedas poner en tu muro lo que es la conexión que vamos a tener hoy día y demás días, para que haya más personas que puedan leer la palabra de Dios en un año. Darle gracias a Dios por cada hermano que toma de su tiempo para ir leyendo cada día la palabra de Dios, y espero que en este momento pues haya poco a poco que más gente se vaya conectando, y darle gracias a Dios por su palabra que es de grandísima bendición, y realmente es una bendición cada día poder tomar un tiempo, leer la palabra, pero queremos que más personas se conecten a poder estar unidos y el pueblo hispano pues pueda estar leyendo la palabra de Dios, que es tan necesaria para nuestra vida espiritual. Un gozo poder estar en estos momentos con todos vosotros, y espero que Dios nos pueda ayudar y guiar. Vamos a empezar con una palabra de oración para que Dios nos guíe y Dios nos ayude. Oremos. Dios y Padre Santo, en este momento te pido que me ayudes a poder leer con claridad tu palabra, y también, Padre Santo, que las personas lo puedan seguir y podamos, Padre Santo, tomar un tiempo de quietud, un tiempo de paz, un tiempo donde realmente tu palabra pues siga hablándonos día a día. Y queremos, Padre Santo, que podamos ver más personas que puedan escucharnos y puedan vernos y entender realmente de que tú eres bueno, eres paciente y misericordioso. Te pido, Padre, perdón por las veces que te fallamos, tanto de pensamiento como de hecho, y todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a ir a Primera de Crónicas, ¿de acuerdo? Capítulo 10, 11 y 12. Dice la palabra de Dios en Primera de Crónicas, capítulo 10. Dice en el verso 1: Los filisteos pelearon contra Israel, y huyeron delante de ellos los israelitas, y cayeron heridos en el monte Gilboa. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos, y mataron los filisteos a Jonatán, a Abiathar y a Melquisúa, hijos de Saúl. Y arreciando la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros, y fue herido por los flecheros. Entonces dijo Saúl a su escudero: Saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí por su escudero. No quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Así murieron Saúl y sus 3 hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Y viendo todos los de Israel que habitaban en el valle que habían huido, y que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron... voy a leer otra vez el verso 7, Y viendo todos los de Israel que habitaban en el valle que habían huido, y que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron sus ciudades y huyeron. Y vinieron los filisteos y habitaron en ellas. Verso 8. Sucedió al día siguiente que, al venir los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte Gilboa. Y luego que le despojaron, tomaron su cabeza y sus armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar las nuevas a sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de sus dioses, y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Y oyendo todos los de Jabes de Galat lo que los filisteos habían hecho de Saúl, se levantaron todos los hombres valientes y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos, y los trajeron a Jabes, y enterraron sus huesos debajo de una encina
en Jabes y ayunaron 7 días. Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. En estos 14 versículos que hemos leído nos damos cuenta de lo que es la vida lejos de Dios. Hay personas que pueden tener alguna importancia, algún cargo que puedan tener hasta en la parte espiritual, pero Dios pone al fin y al cabo a cada uno en su sitio, en el sentido de que si uno siembra realmente la palabra, enseña la palabra, instruye la palabra, habla del pecado. Y veo aquí que, traspasando un poco a Saúl, fue un hombre que realmente dice el versículo 13 que Saúl murió por su rebelión. La rebelión del hombre está ahí, es una lucha continua que tenemos, pero realmente nos debemos de animar a seguir a Jesucristo como nuestro Maestro, para seguir siendo guiados por medio del Espíritu Santo. Y realmente la muerte tanto de Saúl como de sus hijos fueron muy tristes. La situación se ve de una manera en que Saúl, su vida no tenía ya sentido, porque hasta le pide al escudero que le mate, y al fin y al cabo pues él decide que no. Realmente, hermanos, la vida de Saúl fue un final muy triste, donde al fin y al cabo pues colgaron su cabeza, dice, en el templo de Dagón, pura idolatría, puro realmente paganismo, y viendo que el final de la vida de Saúl fue muy, muy apagada. Realmente, hermanos, nos damos cuenta de que toda aquella persona que tiene, dijéramos, una forma o estilo de vida en contra de Dios, vive realmente en una apatía. Y vemos que la paga del pecado es muerte, como dice la palabra de Dios, más la dádiva de Dios es vida eterna. Te animo a que puedas conocer a Cristo si no lo conoces, y aunque estés asistiendo a alguna iglesia, realmente piensa que tu vida nuestras vidas están dando esa luz y están dando fruto de arrepentimiento. Vamos a ir a Primera de Crónicas, capítulo 11, por favor, verso 1. Dice la palabra de Dios así: Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo: Aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel y lo volvió a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho: Tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel mi pueblo. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey de Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebus, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Y los moradores de Jebus dijeron a David: No entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David, y David había dicho: El que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarvia, subió el primero y fue hecho jefe. Y David habitó en la fortaleza, y por esto la llamaron la ciudad de David. Y edificó la ciudad alrededor desde Milo hasta el muro, y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David iba adelantado y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Estos son los principales de los valientes que David tuvo, y los que ayudaron en su reino con todo Israel para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Y este es el número de los valientes de David. Tuvo Jasobeam, hijo de Admoni, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. Tras de este estaba Eleazar, hijo de Dodo, Ahorita, el cual era de los 3 valientes. Este estuvo con David en Pasdamín, estando allí juntos en batalla los filisteos, y había allí una parcela de tierra llena de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron, y vencieron a los filisteos, porque Jehová los favoreció con una gran victoria. Y 3 de los 30 principales
descendieron a la peña a David, a la cueva de Adulán, estando el campamento de los filisteos en el valle de Refaim. David estaba entonces en la fortaleza, había entonces guarnición de los filisteos en Belén. David deseó entonces y dijo: ¿Quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Y aquellos tres rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David. Mas él no quiso beber, sino que la derramó para Jehová, y dijo: Guárdame, mi Dios, de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre, la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos tres valientes. Y Abisai, hermano de Joab, era jefe de los 30, el cual blandió su lanza contra 300 y los mató, y ganó renombre con los tres. Verso 21. Fue el más ilustre de los 30, y fue el jefe de ellos, pero no igualó a los tres primeros. Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón valiente de Capsel, de grandes hechos, él venció a los 2 leones de Moab, también descendió y mató a un león en medio de un foso en tiempo de nieve. Él mismo venció a un egipcio, hombre de 5 codos de estatura, y el egipcio traía una lanza como un rodillo de tejedor, mas él descendió con un báculo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató en su misma lanza. Y esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y fue nombrado con los tres valientes. Y fue el más distinguido de los 30, pero no igualó a los tres primeros. A este puso David en su guardia personal. Y los valientes de los ejércitos: Asael, hermano de Joab, Elam, hijo de Dodo de Belén, Samot Arodía, Ales Pelonita, Ira, hijo de Iques, Teoquita, Abiezer, Anatotita, Sibekai, Usatita, Ilai, Auita. Verso 30. Marai, Netofatita, Elet, hijo de Baa, Netofatita, Itai, hijo de Ribai, de Gabaa, de los hijos de Benjamín, Benaía, Piratonita. Urai, del río Gaas, Abiel, Arbatita, Almabeb, Maruita, Eliabib, Salbonita, los hijos de Asem, Ginonacita, Jonatán, hijo de Sage, Aratita. Verso 35. Ayam, hijo de Sacar, Aratita, Elifal, hijo de Ur, Efer, Mequeratita, Ahías, Pelonotita, Erdo, Carmelita, Naarai, hijo de Edbai, Joel, hermano de Natán, Mihar, hijo de Agraí, Selec, Amonita, Narí, Berotita, escudero de Joab, hijo de Sarbia. Verso 40. Ira, Itrita, Gareb, Itrita, Urías eteo, Zabaz, hijo de Zalía, Adina, hijo de Sida, Rubenita, príncipe de los Rubenitas, y con él 30. Anám, hijo de Maca, Josafat, Minnia, Unías, Astorotita, Sama y Jehiel, hijos de Otam, Aroetita. Verso 45. Gediael, hijo de Sinri, y Joa, su hermano, Ticita, Eliel, Maavita, Jerebai y Gibaías, hijos del Naam, Idma, Moabita. Verso 47. Eliel, Obed y Jaasiel, Mesobaita. En estos versículos que hemos podido ver un poco cómo el pueblo de Israel proclamó como rey al rey David. Vemos la situación que hubo primeramente para tener rey. Dios, en su voluntad permisiva, permitió que el pueblo de Israel tuviese rey, pero no era la voluntad de Dios. Vemos que luego, más tarde, los reinos se dividieron, tanto el reino del norte como el reino del sur, el reino de Judá como el reino de Israel. También vemos que David fue el siguiente rey en Israel, y el testimonio que David tenía era un buen testimonio. En aquel momento, vemos que él tomó en sí
su lugar, el lugar que él tenía. Y realmente yo me di cuenta que la vida de David tuvo muchos altos y bajos, pero en este momento tenía una gran cercanía a Dios. Y vemos que el pueblo, al fin y al cabo, vimos que, como dice el verso 9 del capítulo 11, dice: y David iba adelantado y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Importante para poder crecer espiritualmente y estar cerca de Dios en algún cargo que realmente Dios bendice y Dios prospere. Puede ser como un papá o una mamá, no hace falta ser pastor, pero para ser un buen mamá, una buena papá, que puedan estar cerca de Dios. Y al fin y al cabo Dios puede llegar a realmente bendecir, y vemos que David iba adelantado en su tiempo y Dios le bendijo y Dios le cuidó y Dios estaba con él. Realmente Dios no puede estar en medio del pecado, no puede estar en medio de la presencia de algo que no es puro, que es limpio. Y nosotros como creyentes vemos realmente que Dios quitó al fin y al cabo el corazón de David, y Dios vio el corazón de él y realmente estuvo con él. Luego hemos visto también un pasaje maravilloso que habla de los valientes de David, y en este pasaje de la escritura vemos que estos tres hombres que estuvieron ahí, dieron todo para poder conversar, animar, a ver cómo el propósito de ellos era, al fin y al cabo, hacer la voluntad para poder animar al rey David. Y vemos que él dice en el verso 17: ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén, que está a la puerta? Y lo habrá como una exclamación. ¿Quién podía ser? ¿Quién podía hacerlo para que yo bebiera un vaso de agua? Y hubo tres que rompieron el campamento de los filisteos, como hemos leído, y fueron a buscar el agua al pozo de Belén. Precioso ver cómo estos tres hombres lucharon para que realmente viesen el poder de ver que cuando uno está con Dios, Dios abre el camino y Dios hace las cosas de una manera maravillosa. Luego vemos que al fin y al cabo David no se sentía digno de ver lo que habían hecho ellos por él, y bueno, es una bendición ver su humildad. También se ve las luchas que tuvo realmente con los filisteos. En el verso 23 dice: el mismo venció a un egipcio, hombre de 5 codos de estatura. Realmente era una persona, el egipcio era bastante grande, era un hombre de una altura más o menos de 2 metros 25 centímetros, y lógicamente era una persona que imponía, una persona altísima, pero gracias a Dios que se pudo vencer, y pudo vencer, realmente ver que el corazón de David era al fin y al cabo cuidar al pueblo de Dios. Y a veces ocurre, hermano, que tenemos gigantes muy grandes que no nos dejan realmente estar cerca de Dios y no nos dejan realmente descansar, y parece que esos gigantes realmente nos van a destruir. Justamente estaba en el culto de oración hoy día, y estaba hablando del texto que está en Génesis capítulo 17, donde Abraham le dice que yo soy el Todopoderoso. Dios sigue siendo el Todopoderoso de ayer, de hoy y de siempre, y para los siglos de los siglos. No tenemos que tener miedo cuando estamos haciendo la voluntad de Dios. Voy a reiterar, no tenemos que tener miedo cuando estamos haciendo la voluntad de Dios. Y bueno, el pasaje termina en este capítulo hablando de muchos nombres, y curiosamente en el verso 41 aparece una persona interesante que se llama Urías Eteo, Zabad, hijo de Abial. Ese Urías Eteo, sabemos que luego tristemente David pecó, y conocemos que mandó a Urías al frente de batalla y allí falleció. Muy bien, vamos a leer el capítulo 12 de Primera de Crónicas, capítulo 12. Dice: estos son los que vinieron a David en Siclag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco, de los hermanos de Saúl de Benjamín.
El principal Aizer, después Joás, hijo de Sema, Gabita, Jeziel y Peret, hijos de Azmebet, Beraca, Jehú, Anodadita. Verso 4. Ismaías, Gabonita, valiente. Entre los 30 y más de los 30, Jeremías, Jeziel, Joanán, Jozabad, Gederatita, Eluzai, Jerimot, Beelías, Semarías, Sefatías, Arufita, Elcana, Isías, Azarrel, Joezer y Jesobeán, Coeritas, y Joela, y Zebadías, hijo de Jeroán, de Gedor. También de los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y paves. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Ezer el primero, Obadías el segundo, Eliab el tercero, Mismana el cuarto, Jeremías el quinto, Atai el sexto, Eliel el séptimo, Joanán el octavo, Elzabad el noveno, Jeremías el décimo y Bodmanai el undécimo. Estos fueron capitanes del ejército de los de Gad. El menor tenía cargo de 100 hombres y el mayor de 1000. Estos pasaron el Jordán en el mes primero, cuando se había desbordado por todas sus riberas, hicieron huir a todos los de los valles al oriente y al poniente. Y asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte. Y David salió a ellos y les habló diciendo: Si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros, mas si es para entregarme a mis enemigos, sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: Por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. También se pasaron a David algunos de Manasés cuando vino con los filisteos a la batalla contra Saúl, pero David no les ayudó porque los jefes de los filisteos, habido consejo, lo despidieron diciendo: Con peligro de nuestras cabezas se pasarán a su señor Saúl. Verso 20. Así que viniendo él a Siclac, se pasaron a él de los Manasés, Adás, Jozabad, Gedeael, Micael, Jozabad, Eliú y Zilitai, príncipes de millares de los de Manasés. Estos ayudaron a David contra la banda de los merodeadores, pues todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes en el ejército. Porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl conforme a la palabra de Jehová. Verso 24. De los hijos de Judá que traían escudo y lanza, 6.800 listos para la guerra. De los hijos de Simeón, 7.100 hombres, valientes y esforzados para la guerra. De los hijos de Elí, 4.600. Asimismo, Joiada, príncipe de los del linaje de Aarón, y con él 3.700. Y Sadoc, joven, valiente y esforzado, con 22 de los principales de la casa de su padre. De los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, 3.000, porque hasta entonces muchos de los que se mantenían fieles a la casa de Saúl, de los hijos de Efraín, 20.800 muy valientes, varones ilustres, en las casas de sus padres, de la media tribu de Manasés, 18.000, los cuales fueron tomados por lista para venir a poner a David por rey. De los hijos de Isaacar, 200, principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía de hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Muy importante este versículo 32. Verso 33. De Zabulón, 50.000 que salían a la campaña prontos para la guerra con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. De Neftalí, los 1.000 capitanes y con ellos 37.000 con escudo y lanza. De los de Dan, dispuestos a pelear, 28.600. De Aser,
dispuestos para la guerra y preparados para pelear 40.000. Y del otro lado del Jordán, de los rubenitas y gadanitas y de la media tribu de Manasés, 120.000, con toda clase de armas de guerra. Todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Y estuvieron allí con David 3 días comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían preparado para ellos. También los que les eran vecinos, hasta Isaacar y Zabulón y Neftalí, trajeron víveres en asnos, camellos, mulos y bueyes, provisión de harina, tortas de higos, pasas, vino y aceite, y bueyes y ovejas en abundancia, porque en Israel había alegría. Precioso de ver cómo un ejército trabaja en equipo y cómo cada uno podía dar una cantidad de soldados para trabajar. Es una bonita enseñanza para darnos cuenta, hermanos, que cada uno en nuestra iglesia local somos un pequeño guerrero. Un pequeño guerrero, lo digo de manera un poco irónica, en el sentido de que no somos pequeños, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Vemos que el ejército que pudo luchar con el rey David, cada uno aportando de su manera, donde podían ser, dijéramos, personas que luchaban y tiraban hacia adelante, y es un poco lo que el creyente tiene que hacer, que es luchar. Como dice el apóstol Pablo, pues he peleado la buena batalla es porque la peleó y porque luchó. Y realmente vemos que en el verso 8, al final del verso 8 dice: sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Maravilloso ver el pueblo de Dios, ver que los soldados que estaban ahí, en sus rostros se notaba las ganas por luchar y por trabajar y por defender su pueblo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, deberíamos de tener esa actitud de realmente defender la palabra de Dios, defender los mandamientos de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, y que se nos vea en nuestro rostro el gozo del Señor, y que amemos su palabra, que sigamos cada uno en nuestro lugar donde tú estés, siendo esa luz y esa sal que realmente el mundo necesita. Interesante ver cómo había una estructura en la cual pues había personas que realmente aportaban, como he dicho antes, menos o más, pero todos eran importantes, y eso es una realidad muy clara. Hay personas hoy día que pueden estar en Ecuador, hay personas que pueden estar escuchando desde México, hay personas que pueden estar escuchando en España, etc, etc, etc. Y cada uno desde nuestro lugar, hermanos, somos un soldado de Jesucristo. Ellos lucharon por el pueblo de Israel, y realmente para cuidar y para que fuesen realmente esa sensación de unidad. Y vemos en el verso 38, donde al final del verso 38 dice: asimismo todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Había unidad en ver cómo se tenían esa sintonía de ver de que el hombre que iba a ser realmente quien iba a poder cuidar al pueblo de Israel iba a ser David. Realmente, hermano y hermana, ora por tu pastor, ora por ese hombre de Dios, ora realmente para que puedas comprender lo que la palabra de Dios nos enseña a través de estos hombres que escudriñan y aprenden la palabra de Dios para poder ser una unidad en el espíritu. Yo le doy gracias a Dios por la vida del rey David, le doy gracias a Dios también por Saúl, a pesar de sus cosas que pudo tener, porque de todo se aprende, hermanos, tanto de lo bueno como de lo malo, aunque a veces se aprende más de lo malo que de otras circunstancias. Hermanos, aquí terminamos la lectura de 1 Crónicas capítulos 10, 11 y 12. Muchísimas gracias por vuestra atención. Pon en tu muro de Facebook la lectura de la Biblia en un año, pon me gusta en YouTube, anima a otras personas a poder leer la palabra de Dios, y ese es nuestro deseo, que podamos estar unidos y que siempre tengamos ese deseo de poder estar en comunión. Desde Madrid, daros un fuerte abrazo, desearos que Dios os bendiga de corazón y que le sigamos porque le amamos. Vamos a orar, hermanos.
Padre bendito, en estos momentos que hemos podido compartir tu palabra, ver, Padre Santo, que tú sigues siendo Dios, cuidas de nosotros, nos amas, quieres realmente que seamos buenos soldados de Jesucristo, y te pido, Padre bendito, que algún hermano que esté escuchando y que esté débil en su fe, que tú le fortalezcas, Padre bendito. Realmente, Padre Santo, necesitamos personas que tengan ese ímpetu de ver que tengamos la necesidad de estar leyendo tu palabra, alimentándonos de ella. Y gracias, Padre Santo, porque tenemos unos minutos hoy día para poder apartarnos del mundo, quitarnos de cualquier cuestión y descansar en ti. Gracias, Padre, por todo. Te pido, Padre bendito, que sigamos con ánimo para poder leer tu palabra, y todo te lo pido en el santo nombre de Jesús. Amén. Nada, hermanos, desde aquí desearos que estéis bien todos y ánimo en seguir adelante y poniendo los ojos en Cristo. Un fuerte abrazo desde Madrid, España. Chao. Adiós. Bendiciones.